Finalmente, llegamos a la octava parte de este estudio de la serie de las 70 semanas de Daniel y nos vamos a referir específicamente a la batalla final, la batalla de Armagedón. Por lo anterior, algunas consideraciones previas de esta palabra. Primeramente, señalar que esta solamente aparece una vez en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Por otro lado, no hay ningún lugar físico en Medio Oriente que se llame Armagedón. También Armagedón significa monte Meguido, y este monte físico se ubica en el valle de Jezreel, y es el lugar donde estaba la antigua ciudad de Meguido. También considerar que abarcaremos desde la preparación de la batalla hasta su desenlace, ya que tiene varios acontecimientos y por ende es un proceso de la batalla. No una batalla, es una batalla, pero es un proceso que abarca varios hitos. Y recordaremos que estamos en las últimas copas de la ira de Dios. Haciendo un recordatorio, debemos señalar que, de acuerdo a Apocalipsis, en la última semana, en los 7 últimos años de la semana indicada por Daniel, aparecen su vinculación con el libro de Apocalipsis, los 7 sellos. Del último sello se desprenden las 7 trompetas, y de la última trompeta aparecen las copas de la ira. Y la copa número 6 aparece respecto a la batalla de Armagedón. Y por supuesto está vinculado con la copa final, la copa 7. Todo esto ocurre en los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel. La pregunta es: ¿en qué momento se inicia esta batalla de Armagedón? Para lo cual lo debemos remontar que en la última semana de Daniel, los últimos 7 años, aparece que los 3 años y medio, donde emerge la bestia, el anticristo, él va a hablar de paz y seguridad. Simbólicamente aparece en un caballo blanco, donde va a entregar una sensación de victoria, pero con paz. Pero esto cambia a los 3 años y medio, donde este anticristo se transforma en un perseguidor de los cristianos, en un tirano, que va a ser los últimos 3 años y medio más terrible de la humanidad. Es en este periodo final, allá en los últimos 3 años y medio, al final de esto, donde aparece la batalla de Armagedón en la 6ª copa y que termina con la 7ª copa. Nos referiremos a esa etapa final. Por lo tanto, debemos remontarnos al inicio de esto, y está en Mateo 24, 15 y 16, que dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este relato nos señala que aquí hay un acontecimiento en Mateo 24, 15 y 16. Cuando veáis el lugar santo, lo que hablamos capítulos anteriores, que cuando se construya el tercer templo y comiencen a adorar a Dios, el anticristo va a cesar esto. Y lo leemos en Daniel 9:27, donde dice: por otra semana, que es la última semana que vamos a comenzar a vivir, se confirmará el pacto con muchos, donde el anticristo entra en símbolo de paz. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se inicia con el cese del sacrificio y la ofrenda, de acuerdo a Daniel 9:27, hasta la abominación desoladora, hasta que la bestia se haga manifiesta en el templo de Dios. Luego, en Daniel 12:11 nos dice que y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, nuevamente ese punto de quiebre, el cese del sacrificio, hasta la abominación desoladora, en ese periodo habrá 1290 días. Ya tenemos claro que estamos en los últimos 3 años y medio, pero nuevamente Daniel nos ratifica que desde el cese del sacrificio habrá 1290 días, o sea, 30 días más desde que termina el periodo de los 7 años de la última profecía de Daniel. Continuando con Daniel 12:12, a continuación, desprendiendo lo mismo, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, desde el cese del sacrificio hasta
el final habrá 1335 días. O sea, finalmente va a haber un periodo, una vez que la abominación desoladora se haga manifiesta, van a haber 75 días posterior a eso, donde la batalla de Armagedón ya va a estar en su plenitud. Va a comenzar justo antes la abominación desoladora se haga manifiesta y va a terminar hasta los, como dice Daniel, al final de los 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue, porque va a ser en la etapa final. Entonces, aquí está claro, desde el último 3 años y medio, desde el cese de sacrificio hasta que la abominación, la bestia se haga manifiesta, va a ser el periodo donde va, al final, donde va a producirse esta batalla. Y sobre todo, el último día, una vez que cese, todos aquellos que lleguen al final de esta historia. Es una batalla, pero es una batalla que tiene varios acontecimientos. Vamos a detallar cada uno de ellos. Primeramente, la vamos a dividir en 6 etapas. La número 1, preparación para la batalla. De acuerdo a Apocalipsis 16, 12 al 16, nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos, por un lado, se secó el río Éufrates. Aquí hay una preparación. Se secó el río para que pasasen los reyes del oriente, para que sea un camino donde van a pasar las tropas para esta batalla. Por otro lado, hay una lucha de demonios, donde espíritus inmundos a manera de rana, que son demonios, van a ir a los reyes de la tierra, a los presidentes. ¿Para qué van a ir? Para convencerlos, para que apoyen esta batalla. ¿Y para qué? Para que reunirlos, como dice, para que juntarlos en el lugar llamado Armagedón, que es en el monte Megido. Ahí comienza la preparación de la batalla, como bien señala el texto. Por otro lado, Dios reúne a sus tropas de acuerdo a Isaías 13:6, donde dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destrucción, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aquí están los ejércitos. Por un lado, naciones que apoyarán a Israel, y por otro lado, las naciones del anticristo, que a través de estos espíritus demonios van a convencer para que apoyen. Aquí tenemos el primer punto, la preparación de la batalla, donde se reúnen los ejércitos. Luego viene la caída de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, estamos al final, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí nos aparece la gran ramera, y la pregunta es: ¿quién es esta gran ramera? ¿Quién es esta ramera que está sentada sobre muchas aguas? Entendiendo que las aguas son pueblos, son naciones, son multitud de personas. Entonces debemos clarificar quién es esta gran ramera, y que por otro lado, ¿cierto?, se ha relacionado ha fornicado, se ha relacionado con los reyes de la tierra, con los grandes, con los imperios, con los presidentes. Entonces debemos identificar quién es o qué es Babilonia. Entonces vamos a leer Apocalipsis 17:1, algunos antecedentes.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, tiene influencia sobre muchas multitudes. Primer elemento. Segundo elemento, para identificar quién es esta gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, se han relacionado con estos líderes mundiales. Luego nos dice en Apocalipsis 17:3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se relaciona ahora esta gran ramera con el anticristo, porque ahí nos señala: y llevó el espíritu al desierto, y vi a la mujer, a la que estamos hablando, a la gran ramera, sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea, se relaciona con la bestia, que es el anticristo. Luego señalamos también, se señala en Apocalipsis 17:4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, la que se sentó, ¿cierto?, sobre la bestia, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí nos está relatando cómo es su vestidura. Es la vestidura oficial de estos líderes, de esta gran ramera. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedra, de perla. Bastante antecedente nos entrega para identificar quién es esta gran ramera, quién es la Babilonia. Por otro lado, en Apocalipsis 17:5 nos dice: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este nombre hay que descifrarlo. La madre de las rameras es la cuna donde han salido diferentes otras religiones, o han tomado como base. Por eso la Biblia lo llama la gran ramera. También Apocalipsis 17:6 y 7 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí esta gran ramera hizo una persecución con los creyentes, porque nos señala: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, que mató a los hijos de Dios, y la sangre de los mártires de Jesús. O sea, persiguió a los cristianos. Y Apocalipsis 17:9: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales sienta la mujer. Aquí la ciudad de Babilonia, la gran ramera, está sobre 7 montes. El Vaticano correspondería a la Babilonia, por cuanto está físicamente en 7 montes. Y es una ciudad, es un estado dentro de otro estado. Y convergen varios puntos: que su uniforme es escarlata, que está sentada tiene influencia sobre muchos líderes, sobre muchos pueblos a nivel mundial, a lo largo de la historia, y físicamente nos relata que está sentada sobre 7 montes, lo que para algunos es coincidencia, para otros estudiosos correspondería al Vaticano. Con esto nos señala que va a haber un juicio sobre Babilonia. Esto se profetizó, ¿sí? En Jeremías 59:10 dice: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacía, y Caldea será para botín. Todos los que saquearen se saciarán, dice Jehová. ¿Qué sucede? Que en la primera instancia vemos que el falso profeta que está detrás de Babilonia se junta con la bestia, con el anticristo, pero luego el anticristo hace guerra y aquí ataca a Babilonia. Ya fue profetizado. Incluso este falso profeta
no estará en Babilonia, porque leemos en Jeremías 59:7, nos dice, mire, cuando ocurra la caída de Babilonia, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad está tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. También en Jeremías 50:43, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Cuando cae Babilonia, el profeta, el falso maestro, el falso profeta no está en esta ciudad. La caída de Babilonia está bien relatada en el capítulo 18 Apocalipsis. Solamente leeré algunos versículos del 8 al 16. Le invito a leer todo el capítulo. Dice leo del 8, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compraba más tu mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballo, carro y esclavos, alma de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorarán y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Luego, en la tercera parte, viene la caída de Jerusalén. En esta batalla de Armagedón, en este proceso, en esta campaña. Lo leemos en Zacarías 14:1-2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tu despojo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Recordemos que partimos leyendo en Mateo, donde nos señala que cuando se vea la abominación desoladora, huyan por esto. Muchos serán muertos, muchos van a ser saqueados, porque recordemos que se prepara en el monte, en Megiddo, se prepara a las tropas, una vez que se seque el río Éufrates, para ir contra Jerusalén. Y entre medio está la caída de Babilonia, producto que el anticristo se enfrenta con ella. Y en esta parte, de esta tercera parte, ya en Zacarías lo profetizó lo que sucedería con Jerusalén. Y también Apocalipsis 13:7 nos dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 días o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo, y los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí el anticristo, y el Apocalipsis nos reafirma que en esta batalla van a ser vencidos Jerusalén, va a ser tomado, y va a blasfemar contra Dios, contra el tabernáculo. Y esto es cuando la abominación desoladora se haga manifiesta. Cuarto, los judíos huyen a Bosra. Recordemos que alguna parte son tomados y otros huyen.
Los que huyen, ¿por qué a Bosra? Porque debemos resaltar que en Jeremías 49, 13, 14 dice, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado un mensajero a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ella, subid a la batalla. Aquí huyen a Bosra los judíos, los que van a quedar aquí en este combate después que es tomada Jerusalén. Y Miqueas 2, 12, 13 también nos dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas en Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Aquí nos ratifica que este pueblo, los israelitas, el pueblo de Dios, Jacob, que lo demuestra como Jacob, serán reunidos en Bosra, en esta batalla final, porque finalmente Jehová va a estar delante de ellos, pero este remanente que va a quedar van a llegar a este sector. Y hay otros datos que, por ejemplo, en medio de su aprisco, que son piedras, que son roqueríos, porque la palabra dice que se van a esconder, van a ir a cuevas. Es un lugar difícil de entrar, de acuerdo geográficamente, es un pasillo natural de piedras, y al final estarán el pueblo de Dios y tendrán que entrar por un lugar. Entonces ya en este lugar, en Bosra, los grandes estudiosos señalan que se librará la batalla final. Luego viene la etapa final, la confesión de Israel antes que venga. Ya estamos en la parte crucial, cuando el pueblo de Israel ya está a punto de ser destruido, los últimos que quedan en este lugar de Bosra, y viene algo esencial que debemos recordar. En Juan 1, 11, 12, cuando el Señor dijo en su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo vino y los judíos no creyeron en Él. Hasta el día de hoy no lo aceptan. Pero en ese momento, cuando estén en esta etapa final de la batalla, el pueblo de Israel va a confesar que Jesucristo es el Señor. Miren Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él dice, andaré cuando vino y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en mi angustia. O sea, 5:15 nos señala. Y también en Jeremías 3, 12 y 13 nos dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí el Señor en Jeremías lo está profetizando en la parte final de esta batalla. También es importante señalar lo que se describe en Mateo 23, 37, 39, donde el pueblo de Dios dirá, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué hermoso. El día que ellos confiesen que Jesucristo es el Señor, bendito el que, hasta que ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que ellos reconozcan y confiesen el error que tuvieron.
ese momento el Señor se hará manifiesto. Oseas 6:1-3 lo dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, que estamos en la parte final ya, nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesto su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En los últimos momentos el pueblo de Israel reconocerá al Señor Jesucristo como el Mesías al final de la batalla. Finalmente, el punto 6 final, la segunda venida del Mesías. Isaías ya lo había profetizado en varias partes de la palabra, nos señala, pero leeremos Isaías 34:1-7. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oíd la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que procede, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque los cielos se embregará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de cordero y de machos cabríos, y de grosura de riñones de carnero, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embregará de sangre, y su polvo engrasará de grosura. Terrible cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, por la mortandad que va a haber. Isaías también lo señala en 63:1-6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pies con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido. Manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embregué de mi furor, y derramé en la tierra su sangre. También en esta segunda venida vamos a leer en Miqueas 2:12-13: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas en borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta, y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, al de ellos Jehová. Esta es la parte final. En Borra será la gran batalla. Apocalipsis 14:19-20 nos dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También Apocalipsis 16:17-21: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voz y trueno y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes.
y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda su isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En esta etapa final, en la séptima trompeta, ya cuando se derrama la ira de Dios, como señala su escritura entre otros, caerá granizo para terminar esto. Y en esta segunda venida debemos aclarar, luego explicaré bien esta parte final, lo que señala el Apocalipsis. Entonces vi, en esta etapa final, vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito, y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, porque comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de su jinete, y carne de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Será la etapa final en la venida del Señor Jesucristo. Debo terminar señalando qué pasa con esta bestia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señalaba Apocalipsis 20:21. Por lo tanto, en Apocalipsis 20:1-3 nos dice: y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidas 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Finalmente, la campaña de Armagedón la hemos relatado en 6 etapas: la preparación, la caída de Babilonia, la caída de Jerusalén, los judíos huyen a Bosra, la confesión de Israel por el reconocimiento al Mesías, y finalmente la segunda venida del Mesías. En síntesis, Armagedón corresponde al lugar de encuentro de los ejércitos que se van a preparar para la batalla. La campaña de Armagedón consta a lo menos de 6 etapas. Y finalmente, al final de la batalla, el Señor Jesucristo destruye a los enemigos e instaura un nuevo reino. Por lo cual, para terminar, y de acuerdo a lo señalado en el libro de Daniel, capítulo 12, 8 al 10, dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén.